El último invierno. El viento helado de diciembre cortaba como cuchillas en el vasto campo nevado. Nikolai Ivanov, un soldado ruso de apenas 22 años, avanzaba a duras penas entre los cadáveres congelados de sus camaradas. La guerra contra Napoleón había dejado a su ejército diezmado, pero su voluntad de luchar seguía ardiendo, aunque la muerte parecía inevitable. El cielo estaba cubierto de nubes grises y la nieve caía lentamente, amortiguando los sonidos de la batalla que había terminado horas antes. Los franceses se habían retirado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y cuerpos inertes. Nikolai llevaba consigo un mosquete desgastado y una pequeña medalla de la Virgen María que su madre le había dado antes de partir al frente. Era su único consuelo en medio de aquel infierno blanco. Cada paso era un desafío. Sus botas estaban rotas y sus pies entumecidos ya no sentían el dolor del frío. Apenas había comido en días. Su estómago rugía, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: sobrevivir. En la distancia creyó ver una cabaña solitaria rodeada de pinos. Podría ser su única oportunidad de refugiarse antes de que la hipotermia lo venciera. Al llegar a la cabaña encontró la puerta entreabierta. Dentro, un fuego agonizaba en la chimenea y el aire olía a madera quemada. Había signos de lucha, muebles rotos y manchas de sangre en el suelo. Nikolai cerró la puerta detrás de él, asegurándola con una pesada mesa. Se sentó frente a la chimenea y trató de avivar el fuego con los pocos troncos que quedaban. Mientras el calor comenzaba a calentar su piel, se dejó caer contra la pared, agotado. Cerró los ojos por un momento, pero un ruido lo sobresaltó. El crujido de la nieve bajo un peso pesado. Tomó su mosquete con manos temblorosas. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado. En el umbral, una figura se recortaba contra la nieve. Era un soldado francés, tan exhausto y desarmado como él. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El francés levantó las manos en señal de rendición. Nikolai dudó. Había sido entrenado para ver a los franceses como enemigos, pero el hombre frente a él no parecía un soldado. Parecía otro ser humano atrapado en el mismo infierno. ¿Refugio?, preguntó el francés en un ruso torpe, señalando la chimenea. Nikolai, tras un momento de reflexión, bajó su arma y asintió. El hombre entró lentamente, cerrando la puerta detrás de él. Se sentó junto al fuego, sacando un pequeño trozo de pan y ofreciéndole la mitad a Nikolai. Era la primera vez en días que probaba algo de comida. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Compartieron el calor y la comida en un silencio lleno de comprensión, pero la tregua duró poco. Al amanecer se escucharon voces en la distancia, soldados rusos patrullando la zona. El francés se levantó de golpe, pálido. Nikolai entendió lo que debía hacer. Le señaló una pequeña ventana trasera y le indicó que huyera antes de que los demás llegaran. El francés lo miró con gratitud, murmuró un débil «merci» y desapareció en la nieve. Minutos después, los soldados rusos llegaron. Encontraron a Nikolai solo en la cabaña, con el mosquete en las manos y el rostro tranquilo. Nadie supo jamás que en sus últimos momentos, en medio de la crueldad de la guerra, Nikolai eligió la humanidad sobre el odio. Esa misma noche, el frío reclamó su vida. Cuando lo encontraron al día siguiente, seguía abrazado a su medalla, con una expresión serena, como si finalmente hubiera encontrado paz en el campo helado donde tantos otros habían perecido.